Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Una historia poco conocida, pero de inmensa sabiduría y enseñanza. Nos encontramos en las Sagradas Escrituras, más específicamente en el libro de Números, donde una narrativa sobre 5 mujeres valientes nos muestra el poder de la fe y la persistencia. En el 40º año después de la salida del pueblo de Dios de Egipto, cuando estaban a las puertas de entrar a la tierra prometida, ocurrió un evento inesperado. Dios reveló a Moisés que la tierra sería dividida entre las familias por medio de un sorteo, asegurando que cada hombre tendría su parte. Pero ¿qué pasaría cuando un hombre no tuviera hijos, sino solo hijas? La historia de las hijas de Zelofeade nos da la respuesta. Mira este video hasta el final, pues traeré un mensaje de Dios para todas las mujeres de Dios y para los padres de futuras mujeres que serán usadas en el propósito de Dios. Números 26:2. Hagan un censo de todos los hombres de la congregación de los hijos de Israel, de 20 años para arriba, por casas de sus padres, todos en Israel aptos para la guerra. Como parte de la lista de los varios clanes, leemos que Zelofeade no tenía hijos, solo hijas. Números 26:33. Zelofeade, hijo de Hefer, no tenía hijos, sino solo hijas, y los nombres de las hijas de Zelofeade eran Macla, Noa, Hogla, Milca y Tirza. Zelofeade fue uno de los hombres que dejó Egipto y se dirigió a la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés. Muchos de estos hombres murieron en el desierto. Después de que Zelofeade falleciera en el desierto, sus hijas se preocuparon de que podrían no tener derecho a una parte de la tierra. Como resultado, buscaron la asistencia de Moisés. Cuando las hijas de Zelofeade estaban creciendo, las mujeres no tenían la libertad de asumir las posesiones de sus padres. Entonces, estas señoras estaban en una posición difícil. Entonces, las 5 hijas de Zelofeade, hijo de Hefer, hijo de Gilead, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las tribus de Manasés, hijo de José, se acercaron con una petición. Estos son los nombres de sus hijas: Macla, Noa, Hogla, Milca y Tirza. Se presentaron ante Moisés, el sacerdote Eleazar, los líderes y toda la congregación, a la entrada de la tienda de reunión diciendo: Nuestro padre murió en el desierto. Él no estaba entre los que se reunieron contra el Señor en el grupo de Coré, pero murió por su propio pecado y no tenía hijos. ¿Por qué el nombre de nuestro padre debería ser removido de su familia porque no tuvo hijo? Danos una propiedad entre los hermanos de nuestro padre. Entonces Moisés llevó el caso de ellas ante el Señor. Números 27, 1-5. Tradicionalmente, cuando había hijos nacidos en una familia, la propiedad del padre era dividida entre sus hijos tras su muerte. El hijo mayor recibía el doble de lo que sus hermanos. Deuteronomio 21, 15-17. Biblia amplificada. Si un hombre tiene 2 esposas, una amada y otra no amada, y ambas, la amada y no amada, le dieron hijos, y el hijo primogénito pertenece a la esposa no amada, entonces el día en que él distribuya sus posesiones a sus hijos, no puede tratar al hijo de su esposa amada como primogénito, en lugar del hijo de la esposa no amada, el verdadero primogénito. En cambio, debe reconocer al hijo de la no amada como el primogénito, dándole una porción doble de todo lo que tiene, pues él fue el inicio de su fuerza. Poder generador, a él pertenecen los derechos del primogénito. Cuando las hijas de Zelofeade escucharon hablar de esta división de tierras, un pensamiento les ocurrió. ¿Cómo podrían asegurar que el legado y el nombre de su padre no fueran olvidados en la historia de Israel? Viviendo en un tiempo donde las mujeres raramente eran consideradas herederas, enfrentaban un gran desafío. Pero, en lugar de aceptar pasivamente la situación, decidieron actuar. Se reunieron, unidas por la fe y la determinación, y planearon un enfoque. No era común que las mujeres se presentaran ante líderes y sacerdotes, pero estaban decididas a hacer oír sus voces. Armadas con la justicia de su causa, marcharon hacia la tienda de reunión,
donde Moisés y los líderes se reunían para tratar los asuntos del pueblo. Imaginen la escena: 5 mujeres, en medio de una multitud de hombres, solicitando audiencia al propio Moisés. No pedían riquezas ni favores personales, sino justicia para el nombre de su padre. ¿Por qué el nombre de nuestro padre debería desaparecer de su familia solo porque no tuvo hijos?, preguntaron. Danos una posesión entre los hermanos de nuestro padre. En un escenario donde el hombre predominaba, Zelofeade partió de esta vida sin dejar hijos, solo 5 hijas: Macla, Noa, Jogla, Milca y Tirza. Este hombre, que había dejado Egipto con esperanzas y sueños, encontró su fin en el desierto. Sus hijas, ante una sociedad que no reconocía el derecho femenino a la herencia, se vieron ante un gran dilema. ¿Cómo podrían asegurar que el nombre de su padre continuara entre su pueblo si la ley no les permitía heredar? Ante este impasse, las hijas de Zelofeade no se dejaron abatir. Sabían que la situación exigía acción, y no solo lamentos. Movidas por una fe inquebrantable y una valentía que desafiaba las normas de su tiempo, decidieron tomar una medida que cambiaría para siempre la forma en que las leyes de herencia serían vistas en Israel. Se organizaron y juntas decidieron llevar su caso ante Moisés, el líder de Israel. Era una decisión audaz, pues las mujeres raramente se involucraban directamente en asuntos legales o en la lideranza de la comunidad. Sin embargo, tenían una reivindicación justa y sentían que era su derecho luchar por ella. Al acercarse a Moisés, lo hicieron con respeto, pero también con una firmeza que reflejaba la justeza de su causa. ¿Por qué el nombre de nuestro padre debería desaparecer de su familia solo porque no tuvo hijos varones?, cuestionaron. No es justo que seamos privadas de nuestra herencia, simplemente por ser mujeres. Este momento era crítico. Moisés, ante las hijas de Zelofeade, tenía una decisión importante que tomar. La ley hasta ese momento era clara: solo los hombres podían heredar tierras. Pero aquí estaba un caso que exponía una falla en esa ley, una situación que clamaba por justicia y equidad. Entonces estas mujeres, en un acto de valentía y fe, decidieron no conformarse con la situación. Se aproximaron a Moisés, Eleazar, los líderes y toda la congregación en la entrada de la tienda de la congregación y expusieron su caso. No aceptaban que el nombre de su padre fuera borrado de su familia solo por no tener hijos varones. Su petición era simple, pero profundamente impactante. ¿Por qué el nombre de nuestro padre sería removido de su familia solo porque no tuvo hijos? Danos una posesión entre los hermanos de nuestro padre. Moisés, hombre sabio y humilde, llevó esa cuestión al Señor. Este gesto muestra el corazón de un líder justo que busca en la sabiduría divina la respuesta para los dilemas de su pueblo. Y Dios, en su infinita justicia, respondió de manera clara e incuestionable. La solicitud de las hijas de Zelofeade era justa. Dios ordenó que se les diera la herencia entre los tíos, transfiriendo la herencia de su padre a ellas. Y más aún, estableció un nuevo precedente. Si un hombre moría sin hijos, su herencia pasaría a sus hijas. Las leyes generales serían promulgadas, entonces excepciones legítimas o consideraciones especiales vendrían a los ancianos y quizás serían llevadas al propio Moisés. Él entonces esperaría una decisión del Señor. Números 27, 6-8. Entonces el Señor dijo a Moisés: la petición de las hijas de Zelofeade es justa. Debes darles una posesión de herencia entre los hermanos de su padre y transferir la herencia de su padre a ellas. Además, dirás a los israelitas: si un hombre muere y no tiene hijo, transferirás su herencia a su hija. Con la palabra del Señor en mano, Moisés retornó a las hijas de Zelofeade, trayendo consigo la decisión divina que no solo reconocía el derecho de las hermanas a la herencia de su padre, sino que también reformulaba la estructura de la ley de herencia para las generaciones futuras. Imaginen solo la alegría y el alivio de estas mujeres al oír la decisión. Era como si una gran barrera hubiera sido derribada, no solo para ellas, sino para todas las mujeres que hasta entonces estaban al margen de estos derechos.
La comunidad, al tomar conocimiento de la decisión, quedó estupefacta. Era un cambio significativo en la ley, algo que desafiaba normas establecidas y reforzaba la idea de que Dios se preocupa por todos sus hijos, independiente del género. Esta historia se esparció rápidamente entre las tribus, sirviendo como un testimonio vivo de la justicia y misericordia de Dios. Parece que Dios quedó satisfecho cuando las hijas de Zelofeade presentaron sus preocupaciones a Moisés. Como resultado, Dios anunció que, si un padre no tenía hijos, su herencia sería pasada a sus hijas. Esto fue un cambio significativo en la ley de herencia de la época y demostró la justicia de Dios y consideración por todos sus hijos. Incluso leemos la frase «deles». En hebreo, la palabra es masculina para indicar que las mujeres en esa situación deberían disfrutar del privilegio masculino y que la Canaán celestial, de la cual esto era un tipo, no pertenecía menos a las mujeres que a los hombres. La ley de herencia. Estas leyes fueron creadas con la expectativa y creencia de que la tierra de Canaán sería heredada. Esto fue solo un problema para las hijas de Zelofeade, porque ellas eran mujeres de fe, que realmente creían que Israel poseería la tierra de Canaán. El caso de las hijas de Zelofeade ayudó a aclarar la ley de herencia para el pueblo de Israel. Debido a la decisión respecto a las hijas de Zelofeade, las mujeres fueron incluidas en la lista de herederos elegibles de propiedades. Pero, más que eso, la decisión reafirmó el papel de Moisés como un líder guiado por Dios. Él no tomó la decisión basado en sus propios entendimientos o inclinaciones, sino buscó la orientación del Señor, colocando la voluntad divina por encima de todo. Ese acto de fe y obediencia de Moisés sirvió de ejemplo para todo el pueblo de Israel, mostrando que, incluso ante cuestiones complejas y desafiantes, la respuesta correcta viene a través de la búsqueda sincera por la voluntad de Dios. La implementación de esta nueva ley también exigió sabiduría y discernimiento, pues era necesario asegurar que fuera aplicada de manera justa y equitativa, asegurando que las familias comprendieran y respetaran esta nueva directriz. Moisés, junto con los líderes de las tribus, trabajó diligentemente para integrar este cambio en las leyes de herencia, garantizando que el legado de un hombre pudiera continuar a través de sus hijas, en caso de no tener hijos. Este momento fue crucial en la historia del pueblo de Israel. Por primera vez, las mujeres fueron incluidas directamente en la ley de herencia. Esto no era solo un avance social significativo, sino también un reflejo del carácter justo de Dios, que ve a todos sus hijos e hijas con igualdad. Así, las hijas de Zelofeade no solo aseguraron su derecho, sino que también abrieron camino para que otras mujeres pudieran heredar, cambiando la ley de herencia para siempre. Tras esta decisión divina, la comunidad de Israel vivió un momento de reflexión profunda. El cambio en la ley de herencia no fue solo una corrección de ruta en las prácticas sociales, sino también una señal de la voluntad de Dios de promover justicia e igualdad entre su pueblo. De repente, la sociedad que seguía rígidas líneas patriarcales se vio ante un nuevo paradigma: el reconocimiento de los derechos de las mujeres como herederas. Las conversaciones entre las familias, en las tiendas y en los encuentros alrededor del fuego comenzaron a cambiar. Hombres y mujeres discutían sobre el significado de esta nueva ley, sobre el valor de la justicia y la igualdad a los ojos de Dios. Para algunos, fue un desafío ajustarse a la nueva realidad. Para otros, fue la respuesta a oraciones silenciosas, una esperanza de que el futuro podría ser diferente para sus hijas. Con la implementación de esta ley, las familias comenzaron a repensar la manera en que veían a sus hijas, no más solo como miembros que un día dejarían el hogar para unirse a las familias de sus esposos, sino como posibles herederas, portadoras del legado y el nombre de sus padres. Esto trajo una nueva capa de dignidad y valor para las mujeres dentro de sus propias familias y comunidades. Los líderes tribales, encargados de asegurar la aplicación de esta nueva directriz, se encontraron ante una tarea desafiante, pero esencial:
Era necesario garantizar que esta ley fuera respetada y aplicada justamente, para que ninguna hija de Israel fuera privada de su derecho de herencia por prejuicios o tradiciones obsoletas. Este proceso requirió no solo cambios legales, sino también una transformación cultural profunda que comenzaba en el corazón de cada israelita. A medida que las hijas de Zelofeade recibían su herencia, se convirtieron en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a sus promesas de justicia e igualdad. Su historia no fue olvidada, al contrario, fue contada y recontada como un ejemplo del amor de Dios por todos sus hijos, independientemente del género. Esta modificación legislativa tuvo un impacto duradero en la sociedad israelita, moldeando la manera en que las generaciones futuras entenderían la ley, la justicia y el propio carácter de Dios. Las hijas de Zelofeade, con su fe y valentía, no solo aseguraron un lugar para sí mismas en la tierra prometida, sino que también allanaron el camino para un entendimiento más profundo e inclusivo de la comunión con Dios y entre su pueblo. Es importante destacar la fe inquebrantable de estas mujeres. Creían, sin sombra de duda, que Israel poseería la tierra de Canaán. Su acción no fue solo un pedido por justicia temporal, sino un acto de fe en el cumplimiento de las promesas divinas. Vieron más allá de las circunstancias inmediatas, confiando en que Dios proveería una tierra donde su pueblo podría prosperar y adorarlo. La fe demostrada por las hijas de Zelofeade, en su esencia, refleja una comprensión profunda del carácter de Dios y de sus promesas. Esta fe no era ciega, sino basada en la historia de su pueblo, en las narrativas de cómo Dios había guiado, protegido y probado su amor por Israel desde los tiempos de Abraham. Estas mujeres crecieron escuchando historias de cómo Dios partió el Mar Rojo, cómo proveyó maná del cielo y cómo prometió una tierra donde fluyen leche y miel. Era esa fe en las promesas de Dios la que las impulsaba a actuar, incluso cuando las normas sociales de la época podrían desalentarlas. El acto de fe de las hijas de Zelofeade sirvió como un poderoso recordatorio para todo el pueblo de Israel. Les recordó que la verdadera fe en Dios requiere acción. No basta solo creer en las promesas de Dios en teoría. Es necesario dar pasos de fe, incluso cuando el camino parece incierto o cuando las estructuras sociales parecen intransitables. La fe que mueve montañas es la fe que actúa, que se presenta, que busca justicia y que confía en que Dios hará lo que es correcto y bueno. Además, la historia de estas mujeres inspiradoras resonó a través de los siglos, sirviendo como un ejemplo para todos nosotros. Nos muestran que, independientemente de las circunstancias o de las limitaciones impuestas por las... The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The empty seat. Who is actually just that, an empty chair in your office because you couldn't find someone to fill it. So it just sat there costing you money with all its fancy ergonomic features. But LinkedIn Hiring Pro can make it easy to fill that seat with the right candidate. With nearly 60% of businesses finding someone to interview in the first week alone. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by MGM Plus. From and its Horrors returns for Season 4, centered around a town that traps all those who enter. Terrifying creatures that come out at night. Horrors some wished had stayed buried. Where desperate hope leads to darker truths. Dangerous new arrivals, a sinister figure, a shocking revelation. From Season 4 premieres April 19th on MGM Plus. Some doors should remain closed. Sociedad, nuestra fe en Dios y sus promesas debe llevarnos a actuar con valentía. Nos animan a no aceptar pasivamente las injusticias o los desafíos de la vida, sino a confiar en que Dios nos guiará y proveerá, tal como lo hizo con ellas. Más tarde, las Escrituras nos cuentan que estas mismas hijas se casaron dentro de su tribu, según lo instruido por Dios, para que la herencia permaneciera dentro de la tribu de Manasés. Este cuidado de Dios en preservar la integridad de la herencia muestra su sabiduría en mantener el orden y la justicia entre su pueblo.
Tras recibir la garantía de su herencia, las hijas de Zelofeade enfrentaron un nuevo desafío: el matrimonio. La preocupación era que, al casarse fuera de su tribu, la tierra que ahora les pertenecía podría eventualmente pasar a otra tribu, diluyendo así la herencia tribal que Dios había establecido. Sin embargo, la sabiduría divina ya había previsto tal situación y proporcionó una solución que respetaba tanto la integridad de la herencia como el derecho de estas mujeres a casarse. El Señor, a través de Moisés, ordenó que las hijas de Zelofeade debían casarse dentro de su propia tribu. Este mandato no era un acto de limitación a la libertad de estas mujeres, sino una manera de asegurar que la herencia dada por Dios permaneciera dentro de la tribu de Manasés, conforme a su plan original. Dios, en su infinita sabiduría, estaba asegurando que la tierra prometida a Israel se mantuviera y se gestionara de forma que honrara las promesas hechas a cada tribu. Esta directriz divina fue recibida con respeto y obediencia por las hijas de Zelofeade. Ellas comprendieron la importancia de mantener la tierra dentro de la tribu, no solo como una cuestión de lealtad tribal, sino como una expresión de fidelidad a las instrucciones de Dios. La historia de las hijas de Zelofeade es un testimonio del corazón de Dios hacia los vulnerables. A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios haciendo provisiones especiales para viudas y huérfanos, mostrando su compasión y cuidado hacia aquellos que son fácilmente olvidados por la sociedad. En esta narrativa, vemos la manifestación del amor de Dios no solo por las hijas de Zelofeade, sino por todos aquellos en situaciones vulnerables. Al garantizar los derechos de herencia de estas mujeres, el Señor demostró que su justicia trasciende las convenciones sociales y que su cuidado se extiende a todos, independientemente de su estatus o condición. Este cuidado especial de Dios por los vulnerables no es una excepción, sino una constante a lo largo de la Biblia. Desde los mandamientos para dejar las obras de las cosechas para los pobres y extranjeros, hasta las instrucciones dadas a los reyes de Israel para no acumular riquezas en detrimento del pueblo, vemos una preocupación divina por asegurar que la justicia y el cuidado sean una realidad en la vida de todos. La actitud de Dios hacia las hijas de Zelofeade resuena en muchas otras historias bíblicas. Cuando miramos a la viuda de Sarepta, que recibió al profeta Elías y fue sustentada milagrosamente durante una gran hambruna, o la protección dada a Ruth, una moabita que se convirtió en parte del linaje del rey David, y por extensión del propio Jesucristo, vemos la mano de Dios moviéndose para proteger y proveer para los vulnerables. Estas historias son una invitación para que nosotros, como comunidad de fe, también miremos a nuestro alrededor hacia aquellos que pueden estar viviendo en vulnerabilidad. Son un recordatorio de que nuestro Dios es un Dios de justicia, que se inclina para oír el clamor de los oprimidos y trabaja activamente para restaurar la dignidad y proveer necesidades. Este episodio nos recuerda la justicia fundamental de Dios y cómo Él desea que nosotros, como su pueblo, actuemos a favor de los marginados y desprotegidos. Somos llamados a hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente con nuestro Dios, siguiendo el ejemplo de coraje y fe de las hijas de Zelofeade. En este contexto, al reflexionar sobre la justicia de Dios y nuestra responsabilidad, nos damos cuenta de que la historia de las hijas de Zelofeade no es solo un hito en la historia de Israel, sino también un llamado eterno para todos nosotros. La acción de estas mujeres valientes nos enseña que, frente a las injusticias y adversidades, no debemos permanecer en silencio o pasivos. Por el contrario, estamos incentivados a buscar activamente la justicia y defender a aquellos que, por diversas razones, no pueden defenderse a sí mismos. La actitud de Dios al acoger y atender la petición de las hijas de Zelofeade muestra claramente su deseo de que prevalezca la justicia, que las leyes y normas se apliquen de manera que reflejen su amor y su misericordia por todos sus hijos. Esto implica que, como seguidores de Cristo,
tenemos la responsabilidad de mirar a nuestro alrededor, identificar las desigualdades y actuar para corregirlas, ya sea a través de nuestras palabras o mediante nuestras acciones. Vivir de acuerdo con estos principios puede ser desafiante, especialmente en una sociedad que a menudo valora el poder y la riqueza por encima de la justicia y la igualdad. Sin embargo, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra, haciendo una diferencia en la vida de las personas y reflejando el carácter de Dios en nuestro día a día. Esto significa que, al igual que las hijas de Zelofeade, debemos tener la valentía de enfrentar estructuras injustas, confiando en que Dios estará con nosotros, guiando nuestros pasos y bendiciendo nuestros esfuerzos en favor de la justicia. Además, este episodio bíblico nos anima a cultivar la misericordia en nuestros corazones, recordando que Dios se compadece profundamente de los sufrimientos humanos y espera que hagamos lo mismo. Amar la misericordia significa actuar con bondad y compasión, extendiendo la mano para ayudar sin esperar nada a cambio, y mostrando amor incluso a aquellos que la sociedad puede haber rechazado o ignorado. Andar humildemente con Dios es reconocer que por mucho que hagamos, nuestra capacidad para promover cambios proviene de Él. La humildad nos lleva a depender de Dios en nuestra búsqueda de justicia, sabiendo que, sin su orientación y fuerza, nuestros esfuerzos pueden ser en vano. Es un recordatorio de que, en el centro de nuestro servicio a los marginados y desprotegidos, debe estar nuestra relación con Dios, una dependencia diaria de su sabiduría y su amor. La historia de las hijas de Zelofeade no solo proporciona lecciones para individuos y familias, sino que también sirve como un llamado para comunidades e iglesias a promover activamente la justicia y la igualdad. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a reconocer y valorar los dones y llamados de cada miembro, independientemente de su género, creando espacios donde las voces de las mujeres sean escuchadas y valoradas, donde los jóvenes puedan crecer sabiendo que son amados y capaces, y donde los hombres vivan en respeto y amor como verdaderos compañeros en la jornada de fe. La Iglesia debe ser un lugar de refugio, justicia y crecimiento para todos, tomando acciones concretas para asegurar que todos, especialmente los más vulnerables, sean protegidos y cuidados. Significa educar a nuestra comunidad sobre la importancia de tratar a todos con igualdad y respeto, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien elevó el estatus de las mujeres en una época en que eran vistas como inferiores. Que la historia de las hijas de Zelofeade nos inspire a buscar la justicia, a actuar con valentía y a mantener nuestra fe en las promesas de Dios. Que podamos ser instrumentos de cambio en nuestro mundo, defendiendo los derechos de los vulnerables y proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Oremos para que el Señor nos fortalezca y nos guíe en esta jornada, para que, al igual que las hijas de Zelofeade, podamos ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en las promesas eternas de Dios. Amén. Este llamado eterno nos invita no solo a reflexionar sobre nuestra fe y nuestras acciones, sino también a ser parte activa de una comunidad que valora y promueve la justicia y la igualdad. La valentía y la fe de las hijas de Zelofeade demuestran que es posible desafiar las normas y expectativas sociales cuando se actúa bajo la convicción de lo que es justo y guiado por la fe en las promesas de Dios. La inclusión de las mujeres en la ley de herencia en Israel fue un hito significativo que marcó no solo un cambio legal, sino también un cambio en la percepción y el valor otorgado a las mujeres dentro de la comunidad de fe. Esto nos recuerda que Dios valora a cada uno de sus hijos por igual y que su justicia trasciende los límites humanos. En la actualidad, este mensaje sigue siendo relevante. Nos llama a ser una comunidad que no solo reconoce la igualdad de todos ante Dios, sino que también trabaja activamente para asegurar que esta igualdad se refleje en nuestras prácticas, relaciones y estructuras sociales. Esto incluye abogar por los derechos de aquellos que son marginados y trabajar para eliminar las barreras que impiden que todos los miembros de la sociedad participen plenamente y sean valorados por sus contribuciones.
Al reflexionar sobre la historia de las hijas de Zelofeade y su impacto, somos motivados a examinar nuestras propias vidas y comunidades. ¿Dónde podemos ser agentes de cambio, promoviendo la justicia, la igualdad y la inclusión? ¿Cómo podemos, como individuos y como Iglesia, reflejar más claramente el amor, la compasión y la justicia de Dios en nuestro mundo? Que la historia de estas mujeres valientes sea un faro de inspiración para nosotros, impulsándonos a vivir nuestra fe de manera activa y a trabajar incansablemente por un mundo donde la justicia divina sea una realidad tangible para todos. Que, al igual que las hijas de Zelofeade, nuestra fe se manifieste en acciones que desafíen las injusticias y promuevan la dignidad y el valor de cada persona, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien nos mostró el camino hacia una vida de servicio, amor y compromiso con los principios del reino de Dios.